La mayoría de los jardineros creen que el invierno destruye su suelo. En realidad, el invierno puede generar más fertilidad en 90 días de lo que puede hacerlo un verano entero, siempre que sepas cómo activarlo. Bajo una manta de nieve, la vida del suelo no entra en letargo. De hecho, puede experimentar un aumento de actividad, transformando la tierra helada en una fábrica silenciosa de microbios que convierten las materias primas en nutrientes para la primavera siguiente. Con solo una tarde de preparación en otoño, puedes convertir los meses más fríos del año en tu temporada más productiva. No se requieren compostadores, ni enmiendas costosas, ni trabajo después de octubre. Hoy verás dos sistemas para preparar tu suelo durante el invierno. El primero es lo suficientemente sencillo como para que los principiantes lo ejecuten sin herramientas especializadas. El segundo se dirige a bancales tan compactados que apenas se puede clavar una horca de jardín en ellos. Suelo que ha sido pisoteado o arcilla que se seca como el hormigón. Ambos métodos utilizan el mismo principio: alimentar a los organismos del suelo en otoño, aislarlos durante el invierno, y para la primavera tendrás una tierra que se deshará en tus manos. Empecemos por la versión sencilla porque el mínimo esfuerzo que requiere parece casi injusto. Si los bancales de tu huerto están agotados pero no completamente arruinados, si aún puedes cavar sin chocar con una capa dura como el cemento, este método restaura la fertilidad utilizando tres tipos de semillas y las hojas que tus vecinos amontonen en la acera. Siembra tu cultivo de cobertura a finales de agosto o principios de septiembre, inmediatamente después de arrancar los tomates y pimientos. La mezcla es sencilla: guisantes forrajeros, avena y besa vellosa esparcidos sobre el suelo desnudo. No es necesaria la precisión, simplemente espárcelos a mano. Rastrilla hasta enterrarlos un poco más de 1 centímetro en el suelo. Riega una vez si el suelo está seco y luego desentiéndete. No son plantas exigentes. La avena brota en una semana, estableciendo rápidamente un dosel verde. Los guisantes forrajeros le siguen y sus raíces desarrollan nódulos blancos que extraen nitrógeno del aire y lo almacenan bajo tierra. La besa vellosa, la más lenta en comenzar, se entrelaza en la mezcla con delicadas flores púrpuras si se le da suficiente tiempo. A finales de octubre tendrás una biomasa a la altura de las rodillas, donde, de otro modo, habrían crecido las malas hierbas. Esta alfombra viva está trabajando para ti, fijando nitrógeno, alimentando a los organismos del suelo a través de sus raíces y asfixiando a la competencia. Antes de que la helada fuerte lo bloquee todo, debes doblar el cultivo de cobertura para dejarlo plano. Usa un rodillo de jardín si tienes uno. Si no, sujeta unas tablas a tus botas y camina por el bancal, arrastrando los pies hasta que los tallos se doblen y se rompan. El objetivo no es matar las plantas por completo, sino simplemente romperlas para que permanezcan tumbadas. Quedarán sobre el bancal como una estera tejida, todavía enraizadas y vivas bajo tierra durante unas semanas más. A continuación, entiérralo todo bajo hojas de otoño, con un grosor de 15 a 30 centímetros cuando estén sueltas, que se compactarán de 7 a 15 centímetros bajo el peso de la nieve. Usa arce, roble o lo que tengas disponible. Las hojas aíslan el bancal, atrapando el calor y la humedad debajo. A medida que la nieve se acumula durante el invierno, añade otra capa de protección. La mayoría de la gente no se da cuenta de que, bajo esta doble manta, el suelo nunca se congela por completo. Se mantiene entre 2 y 7 grados centígrados incluso cuando la temperatura del aire cae por debajo de cero. Las lombrices de tierra permanecen activas. Los microbios continúan descomponiendo las raíces y el tejido vegetal. La descomposición se ralentiza, pero nunca se detiene realmente. El agua de la nieve derretida se filtra a través de las capas, manteniéndolo todo húmedo. El oxígeno penetra en la estructura de las hojas sueltas, evitando la pudrición. Para marzo, cuando retires lo que queda de las hojas, encontrarás un suelo oscuro y desmenuzable, rico en materia orgánica descompuesta y rebosante de vida. Puedes plantar directamente en él sin añadir compost ni fertilizantes. El nitrógeno fijado por las leguminosas y los nutrientes de liberación lenta de las hojas descompuestas sostendrán tus cultivos durante su crecimiento inicial. Ese es el método sencillo.
Una tarde en otoño, materiales gratuitos y un suelo primaveral que rinde mejor que cualquier cosa que pudieras comprar en un saco. Pero, ¿y si tu suelo está algo más que cansado? ¿Y si está tan compactado que el agua se encharca en la superficie y las raíces no pueden penetrar más allá de los primeros centímetros? Si estás luchando contra arcilla que se seca como el hormigón o suelo apelmazado por años de pisoteo, el método sencillo no romperá esa capa dura. Necesitas el rábano daikon, una broca viviente que perfora canales verticales de 45 milímetros de profundidad a través de un suelo que una pala no puede atravesar. Comienza de la misma manera con tu cultivo de cobertura de otoño, de guisantes, avena y besa, pero añade daikon a la mezcla de semillas. No se trata de los pequeños rabanitos rojos para ensalada. El daikon, también conocido como rábano de labranza, desarrolla raíces blancas y gruesas tan largas como tu antebrazo y tan gruesas como una lata de cerveza. Estas raíces no se entrelazan suavemente a través del suelo. Se abren paso hacia abajo con presión hidráulica, agrietando las capas compactadas, rompiendo los terrones y creando canales para el agua y el aire. Plántalos a finales de agosto y para octubre habrán perforado profundamente en un suelo que se ha resistido a la penetración durante años. Cuando estas raíces se pudran para la primavera, dejarán autopistas permanentes hacia el subsuelo. Las futuras raíces de las plantas seguirán esos canales directamente hacia la humedad y los nutrientes que antes estaban bloqueados. No se requiere horca de doble mango, ni es necesario un trabajo agotador. Es solo un rábano haciendo el trabajo de 100 paladas. En la superficie, tu cultivo de cobertura prospera igual que en el método sencillo. La avena se eleva, los guisantes trepan y la besa se extiende, mientras que las partes superiores de los rábanos se yerguen como banderas verdes y rugosas. A finales de octubre, el bancal es una jungla enmarañada, densa y viva. Sin embargo, en lugar de limitarte a doblar todo para que quede plano, vas a acelerar la descomposición meses, convirtiendo esa biomasa en compost crudo directamente sobre el bancal. Después de que la primera helada ablande los tallos, usa una desbrozadora con hilo nuevo para cegar todo el bancal hasta dejar un rastrojo de unos 5 centímetros. Trabaja sistemáticamente para que los tallos, las hojas y las partes superiores de los rábanos caigan en un montón enmarañado sobre la superficie. Rastrilla todo en montones a un lado. Te sorprenderá el volumen que hay, a menudo varias carretillas de solo 10 metros cuadrados. Trae tus hojas compactadas, no las frescas y esponjosas. Estas deben ser hojas que hayan estado en bolsas o montones durante semanas, comprimidas por su propio peso en esteras densas. Suéltalas con las manos o con una horca y mézclalas con el material vegetal verde en volúmenes iguales. Esta proporción de mitad de cultivo de cobertura verde, rico en nitrógeno, y mitad de hojas marrones ricas en carbono, es vital. Demasiado verde se vuelve viscoso y anaeróbico, mientras que demasiado marrón priva a los microbios del nitrógeno que necesitan para trabajar. Partes aproximadamente iguales crean el combustible perfecto para la explosión microbiana que está a punto de ocurrir. Aquí está el paso que la mayoría de la gente se salta, lo que separa los resultados mediocres de una transformación excepcional. Monta una torre de trituración en tu entrada o sobre una lona. Amontona tu mezcla verde y marrón de forma holgada y pasa el cortacésped por encima repetidamente. Cada pasada pica el material más finamente. Quieres trozos de no más de un par de centímetros, lo suficientemente pequeños para que los hongos y las bacterias los colonicen rápidamente, pero no tan finos que se compacten en una estera sin aire. Mantén la cuchilla del cortacésped afilada, ya que las cuchillas desafiladas solo golpean el material sin cortarlo. Después de varias pasadas, tendrás compost en bruto, motas verdes de avena y guisante mezcladas con fragmentos de hojas marrones, sueltas y ligeramente húmedas, con olor a tierra fresca. Si no tienes un cortacésped de mulching, pícalo a mano con tijeras de podar o un machete. Se tarda aproximadamente 1 hora para 10 metros cuadrados, pero para marzo comprenderás por qué valió la pena. Lleva esta mezcla de vuelta al bancal con la carretilla y distribúyela uniformemente de 5 a 10 centímetros de profundidad. Ahora, dobla cualquier rastrojo que aún quede en pie.
presionándolo todo para que esté en contacto directo con el suelo desnudo. Este contacto es crucial porque la descomposición ocurre donde la materia orgánica se encuentra con la tierra y los microbios pueden desplazarse entre ambos. El material que se deja suelto y esponjoso se seca y se descompone lentamente. Al presionarlo con fuerza, se crean miles de puntos de contacto donde los hongos y las bacterias comienzan a trabajar de inmediato. Entiérralo todo bajo 15 a 30 centímetros de hojas enteras. Al igual que el método sencillo, esta manta aísla, retiene la humedad, suprime las malas hierbas y se descompone de abajo hacia arriba. La nieve la compacta más, mientras que la lluvia y el agua del deshielo se filtran a través de ella, transportando los nutrientes a mayor profundidad. Esos canales del daikon canalizan el agua directamente hacia profundidades que antes eran inalcanzables, hidratando el subsuelo que ha estado seco durante años. Bajo tierra, la transformación comienza rápidamente, porque hiciste los trozos pequeños y los presionaste contra el suelo. Los hongos colonizan los fragmentos de hojas marrones, mientras las bacterias pululan por el material vegetal verde, liberando nitrógeno. Las raíces de daikon se pudren de dentro hacia afuera, dejando tubos verticales perfectos que las lombrices de tierra devoran. El suelo nunca se congela del todo bajo su doble manta, por lo que los microbios se ralentizan pero nunca se detienen. Para la primavera, esa mezcla picada habrá desaparecido en el suelo. Las hojas enteras se habrán comprimido en una fina estera, y el suelo de debajo, la arcilla dura como el hormigón con la que empezaste, se romperá en trozos cuando hinques una horca. Aprieta un puñado y se desmoronará en lugar de formar una bola densa. Esto es rehabilitación del suelo sin necesidad de motocultor ni de destrozarte la espalda, usando nada más que semillas, hojas y el paciente trabajo del invierno. El invierno no es un periodo de letargo para el suelo. Es una transformación si proporcionas los ingredientes adecuados. Cuando entierras materia vegetal verde bajo hojas aislantes, creas un sistema de compostaje de combustión lenta directamente sobre el bancal. El material verde proporciona nitrógeno, mientras que las hojas proporcionan carbono, equilibrando la dieta de bacterias, hongos y actinomicetos que descomponen todo. En verano la materia orgánica expuesta se seca o se descompone tan rápido que los nutrientes se lixivian antes de que las plantas puedan usarlos. El invierno lo ralentiza todo al ritmo perfecto. La humedad se mantiene constante bajo la nieve y las hojas, y las temperaturas oscilan donde la actividad microbiana continúa sin agotar los recursos demasiado rápido. Las lombrices de tierra tunelan a través de la materia vegetal ablandada, llevándola a mayor profundidad y mezclándola con partículas minerales. Para la primavera, lo que comenzó como un montón desordenado se ha convertido en humus, la forma oscura y estable de materia orgánica que retiene la humedad, alimenta las raíces y da al suelo ese rico olor a suelo de bosque. Los cultivos de cobertura cumplen una doble función. Sus raíces alimentan la vida del suelo mientras crecen en otoño, y cuando mueren durante el invierno, dejan pequeños canales y una red de materia orgánica que mejora la estructura. La avena produce raíces fibrosas y densas que evitan la erosión y aportan volumen. Y si incluiste daikon, esas raíces masivas se pudren por completo en primavera, dejando túneles verticales que actúan como autopistas subterráneas para el agua, el aire y las futuras raíces de las plantas. No solo estás alimentando el suelo, estás reconstruyendo su arquitectura desde dentro. Ambos métodos se basan en materiales que de otro modo desecharías y no cuestan casi nada. Para la mezcla de semillas necesitas guisantes forrajeros, avena, besa vellosa y para el método de alta intensidad, rábano daikon. Cómpralos a granel en tiendas de suministros agrícolas o por internet. Es barato comparado con los sobres de los centros de jardinería. Para un bancal de 10 metros cuadrados, necesitas aproximadamente medio kilo de mezcla de semillas. Siembra a mano después de retirar los cultivos de verano, rastrilla ligeramente y riega una vez si está seco. El momento oportuno es lo más importante. En la mayor parte de EU, desde finales de agosto hasta mediados de septiembre, es ideal. Las hojas son gratis. Rastrilla las tuyas o coge bolsas de los vecinos.
Evita las hojas de nogal en los bancales de hortalizas, ya que contienen juglona. Para las herramientas necesitas algo para doblar el cultivo, una desbrozadora y un cortacésped. Incluso los métodos sencillos tienen sus riesgos. El mayor error es sembrar demasiado tarde. Si las semillas no se establecen antes de la helada, no aportarán mucho. Otro error es escatimar en la capa de hojas. Necesitas al menos 15 centímetros de profundidad. Por el contrario, amontonar hojas a más de 30 centímetros puede crear condiciones anaeróbicas. Con el método de alta intensidad, el error más común es no picar el material vegetal lo suficiente. Por último, resiste la tentación de cavar en primavera. Deja que la materia orgánica termine de descomponerse en la superficie. Cavar altera la estructura del suelo que has pasado todo el invierno construyendo. La verdadera recompensa llega en marzo o abril, cuando ves un suelo oscuro y suelto que huele a tierra y frescura. Los bancales tratados con el método sencillo mostrarán excrementos de lombriz y raíces suaves entrelazadas en el suelo. Los bancales tratados con el método de alta intensidad se verán aún más espectaculares, con el suelo compactado deshaciéndose bajo tus dedos y canales de daikon visibles. Este es un suelo que está vivo, es resistente y está listo para cultivar cualquier cosa. Estos métodos tratan de reconstruir algo que la jardinería moderna ha perdido. El suelo está vivo y estos métodos invernales revierten el daño de las prácticas industriales imitando a la naturaleza. Estás convirtiendo basura en tesoro y demostrando que las mejores soluciones suelen ser las más sencillas. Para la primavera encontrarás un suelo que se desmorona como un pastel de chocolate, listo para cultivar sin un solo saco de enmiendas. El invierno es cuando ocurre el verdadero trabajo, y ni siquiera tienes que estar allí. ¿Qué método probarías primero? ¿La construcción sencilla o el rescate de alta intensidad? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia cambia tu forma de ver el suelo helado de tu jardín, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia natural y las técnicas que han sido pasadas por alto. Empieza a plantar el futuro hoy mismo. El próximo tesoro de sabiduría de jardinería se revelará pronto.